Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Muy bien, comenzamos. Añoranzas de electricistas. Estamos de nueva cuenta con ustedes gracias al equipo completo, al apoyo de Radio ESME, que en estos tiempos de verdad están haciendo un muy gran esfuerzo para poder sacar toda la programación de Radio ESME. Por lo cual, como cada ocasión, agradecemos su apoyo, además de muy buena gana, a pesar de que sufren más de la cuenta. Bueno, solo quiero retomar brevemente, por si lo hemos olvidado, que lo que estamos leyendo es un decálogo, 10 mandamientos que los electricistas deben de cumplir para ser buenos sindicalistas. Que el decálogo surgió a petición de uno de los compañeros que asistía a la Escuela de Cuadros Sindicales cuando se estaban dando las sesiones en la calle de Lisboa, en la Escuela Técnica del ESME, y era un lugar muy cómodo, bastante abierto, y bueno, supongo yo que todas las sesiones de todas las distintas materias que se impartían eran, espero yo que sumamente cómodas, agradables, y que se permitía el análisis, el debate, la discusión entre todos los asistentes, llamemos así, entre todos los alumnos. Y también les quería recordar que, ya lo dije, 2 ocasiones más hubo Escuela de Cuadros en 1970 y en 1958-56. De la primera no tuve yo notificación clara, no he logrado encontrar materiales para que diga cómo fue esa Escuela de Cuadros. Y de la segunda sí hay una serie de materias, cursos que se dieron. No guardé yo, esa sí la conocí en vivo, en directo. Tuve conocimiento, incluso llegué a solicitar que me dieran oportunidad de dar una de las clases y no pude obtenerla. Después estamos hablando de esta de 2006, pero había yo olvidado que hubo una época en que la Escuela de Cuadros estaba funcionando de manera foránea. Se alquilaba o rentaba, por ejemplo, Huastepec, una sesión con salones, con dormitorios, y 3 días de viernes, sábado y domingo, los grupos que estaban integrados, o sea, los talleres, se apuntaban los compañeros o las compañeras, y esto es lo novedoso, y entonces se iba a unos centros de descanso, como Huastepec, hubo algunos hoteles, en Cholula, Puebla, incluso enfrente de la entrada de Huastepec había una especie de balneario, donde creo que ahí fue la última de las sesiones. Entonces, el grupo de estudiantes, de alumnos, compañeros trabajadores o trabajadoras, y los profesores estábamos en ese lugar y seguían las sesiones. Es curioso, pero nos portábamos todos muy honorablemente, y el tiempo que nos daban de descanso, que casi siempre fue breve o ya fue en la tarde, es cuando realmente se aprovechaba para, digamos, en este caso, usar las instalaciones. Lo que más me acuerdo de esta época, justo de estos, es que se hicieron unos talleres, creo que fueron 3 o 4 anuales, exclusivos para compañeras trabajadoras. Entonces fue muy interesante que se haya abierto de manera exclusiva para sindicalistas, para mujeres, esa Escuela de Cuadros. Y en ambos casos, les diría, yo conocí a muchas compañeras bastante eh, mm, fuertes, bastante militantes, bastante dedicadas al oficio sindical. Algunas de ellas por ahí andan todavía,
si logran ver esta añoranza electricista, les mando a todas ellas un grato saludo. No digo nombres porque, pues, en principio se me pueden olvidar algunos. Tengo presentes de verdad unas 10 y a las 10 les mando un caluroso saludo. Pues bien, habíamos dicho que este decálogo surge porque un compañero me dijo que si había acaso 10 mandamientos que los del ESMED tuvieran que cumplir, pues como se cumplen los 10 mandamientos de los católicos. Y le dije que sí, me preparé una hoja de 2 páginas, página y media, y escribí los 10 mandamientos. Para la escuela de cuadros, lo que sucedió es que eh, le daba a cada quien sus 2 hojas y en el grupo empezamos uno por uno a comentarlo, a analizarlo, a discutirlos, a ponernos de acuerdo y al final decíamos, entonces somos pecadores, es decir, no cumplimos los mandamientos. Por supuesto, la conclusión lógica de esto es que si no cumplíamos con los mandamientos, el ESME estaría muy, muy mal, o iría de picada. Entonces, bueno, ustedes que están oyendo, vean si a partir de esta lectura que estamos haciendo, consideran que han cumplido con estos mandamientos, con este decálogo, o no. O cómo ven este asunto del decálogo y cómo lo ubican en general para el propio sindicato o para todos nosotros en los últimos, bueno, digamos desde que entramos a trabajar hasta la fecha. Vamos a hablar hoy porque creo que no nos va a dar tiempo de ver los 10 mandamientos, solo vamos a ver 2 porque ya nos ha pasado que no terminamos y como les decía yo, se va a subir a la página. Ahora lo que se suba a la página les explico, yo ya le puse comentarios, lo cual les puede servir de crítica, les puede no gustar todo lo que yo haya escrito o por el contrario, pero ya en los que lo vean desde su casa, cuando lo estén viendo, analicen si están cumpliendo o no con este mandamiento. De tal manera que si están en desacuerdo con lo que yo puse o por supuesto su experiencia personal lleva una línea que no se corresponde a los comentarios o hay coincidencia, el comentario no necesariamente, bueno, sí necesariamente es crítico. Yo creo que en una primera instancia que debemos reconocer que todos debemos ser críticos de toda nuestra práctica sindical y críticos porque la esencia de un militante sindical ser crítico. Su práctica sindical debe ser crítica. Su forma de trabajo debe ser crítico. Un ciudadano, un electricista que participa de las tareas cotidianas tiene que ser crítico y autocrítico. Pues bien, vamos a ver 2, el sexto y el quinto. El sexto mandamiento dice así, sostener su organización. El organismo supremo del sindicato está constituido por la Asamblea General, discute y acuerda los asuntos que interesan a toda la organización. El sindicato está dirigido por las asambleas y por los organismos electos. El sindicato está organizado sobre la base de la representación y de la votación proporcionales que las asambleas realizan. Bien, el punto es que tanto cumplimos con las asambleas, ¿no? La base de la organización es la asamblea. Y, como todo el mundo sabemos, y el último renglón lo indica, es la base de la representación o la votación que se da en esas asambleas. Ok, la base de la representación, como todos sabemos, es que existen representantes, pero los representantes a su vez vienen de una votación y de unas asambleas departamentales o seccionales, es decir, arriba
la Asamblea General, donde por supuesto puede uno ir de manera personal y cuando uno discrepa de lo que se está discutiendo, puede uno solicitar la palabra, mantener la discrepancia y solicitar que su voto se agregue o se quite del punto en cuestión, que su voto se le quite o no al representante que habló a, digamos, a nombre del departamento. Bueno, la Asamblea General presupone, bueno, no presupone, exige que los representantes departamentales hayan tenido asambleas en sus departamentos y secciones y que por tanto llevan un mandato, ¿no? Es decir, si se va a discutir lo que sea, hasta marchar el 1 de mayo, que es algo que uno dice, ¿y por qué hay que votar eso? Si todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que ir, bueno, de acuerdo en este asunto, que es muy sencillo. Históricamente, solo hubo una época en que no se acudió a los 1 de mayo, pero la Asamblea General, que acuérdense además que todas las asambleas en el ESME para hacer cosas, para mantener una práctica sindical, son extraordinarias, todas. Las únicas dos ordinarias que existen son propiamente, ya se establecen, no se discuten, no se alega, simplemente las dos ordinarias son para escuchar los informes y quizá habría que cambiarle la modificación y decir que se discutan en la asamblea o que haya otra asamblea ordinaria obligatoria justo para discutir los informes. Pero bueno, hoy simplemente les digo que las dos únicas asambleas ordinarias que están son la de julio y la de diciembre para escuchar los informes. Antes, eso sí hay que mencionarlo, antes se escuchaban verbalmente todos los informes del Comité Central y comisiones autónomas y además se escuchaban todos los informes de las divisiones foráneas. Se hacían 3 asambleas previas al 14 de diciembre y entonces en las 2 primeras se escuchaban a todas las divisiones, ¿no? Por decir, el 12 y el 13 a todas las divisiones y el 14 a todo el Comité Central y cerraba el secretario general. Un día de estos buscaré dónde se quebró esta tradición y aunque solo era una asamblea ordinaria, las dos asambleas para informes, de todos modos se escuchaban todos los informes de los cuerpos directivos. Bueno, por eso la actividad sindical del ESME, porque las dos obligatorias, las dos ordinarias, solo son para informes, por eso toda la actividad de otro tipo se realiza a través de asambleas extraordinarias. Bueno, entonces, para cualquier tema como el 1 de mayo, se hace la Asamblea General Extraordinaria para debatir, incluso, insisto, tienen un punto que las reúne. Y es cierto, van los representantes, va la Comisión de Trabajo, discuten y se da el fomento del análisis del debate, perfecto. Pero, como están los estatutos y como es la organización, antes de eso, los representantes departamentales, es decir, la Comisión de Trabajo y las divisiones foráneas, antes de llegar a la asamblea para discutir el 1 de mayo, tuvieron que hacer su asamblea departamental o divisional. Para que el representante, para que sea pues efectivamente representante, lleve el punto de vista de su departamento, del compañero, de todos los compañeros del departamento, de los compañeros de la división. Por tanto, si esto no procede, si esto no se hizo, ya no se está cumpliendo el 6º mandamiento, sostener a su organización, ¿no? También pueden acudir personalmente a la asamblea extraordinaria y restarle a la Comisión de Trabajo los votos de quien asista porque consideren, según el tema, por supuesto,
que tienen cosas que decir y que aclarar. Bueno, este punto además incluye a los grupos políticos que desde 1956 están autorizados para debatir, discutir, proponer, analizar la línea política del sindicato, de la Comisión de Trabajo y por supuesto del secretario general, bueno, del Comité Central, no solo del secretario general. Entonces, este es este punto, y que en nuestra experiencia histórica que tenemos de participar en asambleas departamentales y sobre todo generales, podemos aclarar cómo hemos cumplido. En el pretexto que suele escucharse mucho es que la asamblea departamental ha sido rota porque no llegan los trabajadores a, a las asambleas, pero aquí hay una corresponsabilidad mutua. Es decir, por estatuto, las asambleas departamentales tienen que realizarse cada 3 meses mínimo. El estatuto dice mínimo, es decir, de preferencia cada mes debe haber una asamblea departamental. Y en ese se tienen que discutir, como en este caso, el asunto del 1 de mayo, el asunto político, por ejemplo, en este año se puede discutir cómo está el asunto de la COVID, qué repercusiones tiene, o se puede hacer una asamblea para discutir las pensiones y jubilaciones, el cobro de la suma en UME, no en pesos, la participación en la asamblea, las perspectivas o alternativas que un departamento puede tener sobre el asunto de ahora, o igual de antes, ¿no? Me refiero a que en términos genéricos no es por hoy, sino desde antes. Y tiene que hacerse de esta manera. Si no se ha realizado, insisto, las cosas están un poco atrasadas, van un poco mal, no tenemos la suficiente claridad y confianza, permítanme. Y en ese sentido, tiene que verse en esta proyección, ¿no? Sí, digamos que es el mayor pretexto que luego se dice, es que los compañeros no llegan, bueno, si dejaron de hacerse asambleas departamentales o si en las asambleas departamentales solo se van a discutir cuestiones de trámite, porque en los procedimientos los integrantes de la Comisión de Trabajo han tenido fallas, no son claros o lo que sea, es decir, si simplemente se reúne la asamblea departamental para discutir puros trámites, por ejemplo, cómo está el escalafón, quién está, cómo no está, por qué lo quitaron, ¿no? Cómo se están distribuyendo las horas extras. Y eso es venido generando desconfianza, es que las cosas no están funcionando, o lo peor, si las asambleas departamentales solo se realizan una vez al año para el asunto de quién va a ser el representante, insisto, una asamblea departamental, perdón, dedicada a asuntos de trámite, hace que la gente se ausente. Y entonces, por eso digo, tiene que ser crítica la mirada, revisen en su experiencia de sus asambleas departamentales, se analiza, se ve y puede uno, conviene siempre hacerlo en conjunto y por eso era muy importante hacerlo en la escuela de cuadros, llegar a alguna conclusión sobre este mandamiento. Bien, como ven es un asunto que sí merece, perdón otra vez, que sea discutido, analizado en grupo, que sea visto, pues efectivamente como uno de los 10 puntos del decálogo para sacar adelante y para tener una mirada de cómo hemos sido nosotros y nuestros compañeros, de cómo remediar sobre todo la situación. Este fue el sexto mandamiento. El quinto lo pude haber puesto al principio o por la importancia del mismo al final, porque es muy, muy interesante, pero es el más complicado que se puede tener como mandamiento. Y no solo nos corresponde a nosotros en inicio, porque
Como siempre se dice, todos somos una parte del granito de arena o de la gota de un río para formar su caudal. Dice así el quinto mandamiento: cambiar el sistema económico como clase obrera, como clase de trabajadores. La realización de una clase, es decir, todos tenemos que lograr, o el sindicato tiene que lograr, la realización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente, unificada, disciplinada y apta. Estos conceptos son fundamentales y todo mundo tenemos que construirlos, trabajarlos, realizarlos, consciente, unificada, disciplinada y apta. Es decir, cada uno de nosotros tiene que estar conscientemente convertido en clase proletaria, unificados, yo me unifico con el resto de los compañeros, disciplinada, todos y cada uno de nosotros somos responsables de los acuerdos de asamblea y apta, y tenemos que estar capaces para trabajar y para hacer práctica sindical, práctica política, para que seamos capaces de llevar a cabo el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar, vivir holgadamente del producto de su propio trabajo, y que este nuevo sistema haga imposible el enriquecerse con el trabajo de los demás. Propiamente lo que se está proponiendo aquí es acabar con el sistema capitalista, con la formación de organización de relaciones de producción capitalistas, donde un grupo minoritario de dueños del capital, de dueños de las acciones, de dueños de las empresas, saque provecho a partir de la explotación de todos los trabajadores. Entonces, hay que acabar con esto. Y, por supuesto, esto solo se logra que si hemos cubierto el conjunto de los puntos del decálogo, de los 9, porque hay el punto donde dice cómo ser conscientes, no de identidad. Aquí hay una confusión reciente donde se habla de la identidad de los trabajadores. No, lo que queremos es que sean conscientes, que tengan conocimiento, que sepan y tracen a través de una táctica las estrategias suficientes que nos da precisamente la conciencia, que contribuyamos en el debate y en la discusión, que nos preparemos, que leamos, que seamos capaces. En la medida que discutimos, que aprobamos, que nos ponemos de acuerdo, tenemos que ser unificados, ¿no? Previa una muy buena discusión de la mayoría de los compañeros, ¿no? Donde se desglose cada uno de los temas, donde cada uno, como en este caso era la propuesta del decálogo, vean, analicen, discutan, propongan, y ya que tenemos el acuerdo, salir unificados y disciplinados a partir de eso. Lo cual no significa que solamente lo somos nosotros. A los compañeros que tenemos al lado, tenemos que convencerlos de ir en la línea política mayoritaria en la cual, insistimos, ya se discutió y se analizó, se desglosó todo, se criticó todo lo que se pudo, se contrapropuso y después se puso de acuerdo, perdón, se puso de acuerdo todo el grupo en sus departamentos, en sus divisiones, en sus secciones y por supuesto en la Asamblea General Extraordinaria. Y consciente y apto significa precisamente eso, estar preparados, primero se diría muy capacitados en el trabajo, que habíamos dicho que los mejores líderes sindicales que ha habido en el tiempo del ESME han sido los más capaces, incluyendo como trabajadores, ¿no? En algunos casos ha habido una división y hay muchos trabajadores que, siendo muy buenos trabajadores,
no les interesa participar en el sindicato. Y bueno, hay que aprovechar que son así, hay que aprovechar y tomarles confianza, que nos enseñen a ser buenos trabajadores, que nos enseñen con adiestramiento, con capacitación, de tal manera que todos logremos ser así, ¿no? Y eso es muy importante. Y entonces, este punto que ya habíamos dicho, que significa en términos concretos ser socialistas, es decir, el sindicato y cada uno de nosotros como miembros del sindicato, como militantes o sindicalistas, tenemos que quedar claro que el objetivo que se propone aquí y desde que se crearon los estatutos no se ha modificado desde 1935 este punto, es decir, que todos hemos y sabemos que estamos dedicados a cambiar el sistema económico capitalista y que buscaremos el otro, el socialista y el comunista, porque no estamos de acuerdo con esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preparado con lecturas capaces o hemos discutido cómo se va a llegar a ese nuevo sistema? Pues bien, compañeros, es la última sesión sobre el decálogo de los militantes electricistas. Insisto, se lo voy a pasar a nuestro equipo muy trabajador de Radio ESME, y ellos van a subir para que ustedes cuando gusten, lo consultan, lo ven, y le voy a poner también al final de las páginas mi correo, y quien guste escribirme, lo vamos a hacer. Si, por cierto, eso sería el caso de todas las añoranzas. Quien quiere comentar algo de cualquier añoranza, les puedo contestar por escrito, o si fuera un buen número de compañeros, le pediríamos al equipo de Radio ESME si podemos hacer una sesión donde todos participemos. Ahora sí que como todo es virtual, los que quepan en una sesión de Zoom, y podríamos hacer una añoranza exclusiva para comentar, para analizar, para que me critiquen libremente sobre las añoranzas de electricistas. Insisto, o finalizo, se acabó el decálogo de los militantes y sindicalistas del ESME, preparado para la Escuela de Cuadros en 2006. Nos vemos dentro de 8 días. Se agradece mucho su atención y sigamos cuidándonos porque el COVID sigue. A pesar de que algunos nos hemos logrado vacunar, hay que tener precaución, seguir cuidándonos. Hasta entonces.